Muy buenas noches a todos y bienvenidos un viernes más a El Catalejo, este programa de análisis político sobre la actualidad nacional de todo lo sucedido esta semana. Ya saben ustedes las protestas de los agricultores, que este viernes ya alcanza su tercera jornada. También el asunto de la sequía, que no deja de ser un tema importante y más en nuestra comunidad andaluza, más si cabe. Y, como no, la amnistía, que sigue siendo un tema de interés y de actualidad política nacional, además de la subida del salario mínimo interprofesional. Todo eso se hablará. Sobre todo ello analizaremos todos los detalles aquí en El Catalejo esta noche sobre la mesa, pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso por los periódicos de nuestro país, por las principales cabeceras. Vamos a comenzar por el pasado lunes, el 5 de febrero. El País titulaba en portada: Bruselas dará 200 millones a Mauritania para frenar los cayucos hacia Canarias. Y a la derecha, el fiscal del Supremo no ve terrorismo en el caso Tsunami. El Ministerio Público rechaza imputar por ese delito a Carles Puigdemont y el resto de investigados por los disturbios de 2019. El mismo lunes, El Mundo, en portada: la implicación de Puigdemont en el caso Tsunami llega al Supremo. El fiscal del Tribunal Superior vio terrorismo y cambió al visitar al fiscal general. Álvaro Redondo defendió en un primer informe que había indicios para abrir causa contra Puigdemont. Participó en conductas con la evidente intención de atentar contra la paz pública, sostenta el fiscal. Modificó su criterio e hizo un segundo informe en sentido contrario tras reunirse con García Ortiz. Y a la derecha destacan: el Partido Popular hace un frente común contra la sequía y en defensa del campo. El martes, El País: Sánchez ofrece a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales. El Gobierno plantea esa reforma a cambio de no tocar la ley de amnistía. Y más abajo, los fiscales debaten el informe que no ve terrorismo en el caso Tsunami. El martes, La Razón: Sánchez adapta la amnistía para contentar a Junts. Ofrece una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acotar los tiempos de la justicia. El presidente pone en cuestión que hay instrucciones judiciales que se alargan en el tiempo. El miércoles, El País: Bruselas cede en la agenda verde para aplacar a los agricultores. Von der Leyen aparca la polémica normativa para la reducción de pesticidas. La Comisión estudia reorientar las ayudas a la transición ecológica y la protesta en España logra bloquear mercados y el puerto de Málaga. Y en la columna de la derecha destaca: los fiscales del Supremo ven indicios de terrorismo sobre Puigdemont y el salario mínimo sube un 5% hasta los 1.134 euros y el IRPF se ajusta. La Vanguardia: el pasado miércoles, Bruselas cede ante las protestas del campo y rebaja la agenda verde. La Comisión Europea retira el plan antipesticidas y promete incentivos económicos para una transición ecológica justa. Y más abajo destaca: los fiscales del Supremo ven indicios de terrorismo en Tsunami Democratic. El Gobierno avisa de que la decisión, tomada por 12 votos a 3, no es vinculante y que prevalecerá la del fiscal general del Estado. Este pasado jueves, El País: la protesta del campo entra en Barcelona y llega a 10 autonomías. El Gobierno promete reforzar el control de la cadena alimentaria. Y a la derecha, Netanyahu da portazo a la oferta de tregua de Hamás. El Mundo: el jueves: la revuelta del campo amenaza a las ciudades sin interlocución con el Gobierno. Y más abajo, el revés de 12 fiscales del Supremo al Gobierno lleva a Junts a imponer una amnistía total. Y hoy, viernes, por último, El País en portada: la investigación de la trama rusa del Procés lleva años en la justicia sin resultados. El Parlamento Europeo reclama que se indague el papel del Kremlin. Más abajo, Sánchez y Von der Leyen ofrecen ayuda a Mauritania por la migración. Y a la derecha, 20 detenidos y casi 600 cortes de carreteras en 3 días de protestas de los agricultores. La movilización pierde fuerza pese a sumarse las asociaciones del sector en espera de la marcha sobre Madrid de mañana. Y ABC: el Parlamento Europeo señala a Puigdemont y sus relaciones con el Kremlin. Insta a España a investigar las vinculaciones del secesionismo con los servicios secretos rusos. El PSOE respalda la resolución, pero no la mención al prófugo. Y más abajo, los independentistas logran llevar a juicio a medio centenar de policías por las cargas del 1 de octubre.
No me entra en la cabeza que me condenen por hacer un uso proporcional de la fuerza, asegura uno de los agentes que se sentarán en el banquillo. Los antidisturbios alegan que cumplían una orden judicial. Bueno, pues estas son las principales portadas de nuestro país esta semana y, como les decía, los agricultores, la sequía, la amnistía y el salario mínimo interprofesional. Eso va a centrar el debate hoy aquí en el Catalejo y es hora de comenzar y darles la bienvenida a los contertulios de esta noche. Por favor, vayan pasando, que tenemos repetidores y otros que se estrenan. A mi derecha, Pepe Losada, muy buenas noches, del diputado nacional del Partido Socialista. Gracia Rivera, diputada nacional de Sumar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a mi izquierda, María Díaz, que repite, diputada autonómica del Partido Popular, y Rafael García, diputado provincial de Vox. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya estamos todos en la mesa, es hora de comenzar con este debate que, como les decía, bueno, pues estos últimos jornadas de protestas de los agricultores, ya son 3, desde el pasado miércoles, a los que cogemos el coche todos los días, pues nos está impidiendo en cierta medida la libre circulación, pero ¿es justa esta protesta? En primer lugar, lo que piden y la forma de hacerlo, Pepe. Bueno, yo creo que hay primero que hacer un reconocimiento al sector agroalimentario, a los agricultores, a los ganaderos de nuestro país, a la industria agroalimentaria, y es fundamental hacerlo. Por lo tanto, yo creo que cuentan estas protestas con el beneplácito, en cierta medida, de la mayoría de la población, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que el sector primario es fundamental en la economía de nuestro país, pero fundamental para nuestras vidas diarias. Partiendo de ahí, si es verdad que entendemos sus protestas, hay que comprender sus protestas y lo que tenemos que apoyar al sector y apoyarlo fundamentalmente también desde el Gobierno. Y es lo que creo que se está haciendo. Hay una ayuda extraordinaria en 2022-2023 que suponen más de 4.000 millones de euros de ayuda extraordinaria para el sector y eso es fundamental. En este periodo y durante el gobierno de Pedro Sánchez, quizás las ayudas al sector agroalimentario han sido las mayores, lo decía el otro día el ministro Planas en el Congreso, las mayores de todo el siglo. Por lo tanto, entendemos sus protestas, vamos a trabajar para solucionar en lo posible aquellas medidas que están perjudicando durante muchos años al campo y en esa línea tenemos que seguir. En Gracia. Bien, pues yo creo que sí, que tenemos un problema estructural en el campo y en la agricultura que hay que solucionar y realmente pues son justificadas las protestas, están absolutamente justificadas porque tenemos un panorama donde realmente sus quejas pues son ciertas. Hay un reparto desigual de la PAC, hay una uberización del campo, se está concentrando la propiedad y beneficiando a la agroindustria frente al pequeño y mediano agricultor, que es el que nosotros debemos proteger. Hay una emergencia climática y una sequía que les está afectando de una forma a ellos en mayor grado que al resto, y también los tratados de comercio con terceros países que están generando una competencia desleal y hundiendo los precios. El Gobierno creó el Observatorio de los Márgenes Empresariales y ha quedado demostrado que las industrias que mayor incremento han tenido de esos márgenes empresariales han sido las grandes distribuidoras alimentarias, y esos grandes márgenes y esos grandes beneficios son a costa de nuestros agricultores, de los pequeños y de los medianos. De la agroindustria pues yo no la voy a defender nunca porque creo que es precisamente la pérdida del campo y la depauperización de nuestros trabajadores del campo y de nuestro propio entorno medioambiental. Por aquí, María. Bueno, pues yo creo que las reivindicaciones que están haciendo los agricultores estos días son totalmente justas y, por supuesto, desde el grupo que represento las apoyamos. No solo en Andalucía, sino en toda España. Está claro que la situación del campo ahora mismo es muy delicada por causas que todos conocemos. La principal de ellas es la sequía, pero también por los pocos márgenes que tienen a la hora de, claro, sobre todo por los altos costes de la producción. Entonces el margen de beneficio que tienen los agricultores ahora mismo es muy poco. Si a ello se suma que tienen un gobierno en España que les da la espalda, pues todo esto se acrecenta.
no solo un gobierno en España que les da la espalda, sino también una oposición en el Parlamento andaluz al cual represento, que también les da la espalda. El propio miércoles planteamos, debido a la situación tan extraordinaria que estamos viviendo en Andalucía en la agricultura, planteamos una lectura institucional en apoyo a estos agricultores, a la situación de la agricultura, y todos los partidos de la oposición votaron que no a la lectura de esta institución, ¿no? Entonces, pues, de esta declaración institucional, perdón. Entonces, bueno, pues esto deja mucho que desear. Creo que los agricultores merecen mucho más y, sobre todo, creo que los agricultores saben perfectamente quiénes están con ellos y quiénes no los defienden. Rafael. Bueno, sí, el apoyo por parte de mi grupo político hacia las protestas de los agricultores es total, y además la comprendemos y compartimos. Pero esto no deja de ser más que el resultado de las políticas que se vienen imponiendo desde Bruselas, desde España y desde el Gobierno de España, ¿no? El Pacto Verde, la Agenda 2030, al final el objetivo de la Agenda 2030, uno de los objetivos prácticamente se puede decir que es acabar con la agricultura. O sea, lo estamos viendo todavía cuando hacemos el pacto ecológico se está haciendo, el Pacto Verde, todo lo que es la Agenda 2030, al final lo único que pretende es terminar con nuestra soberanía alimentaria y con todos nuestros agricultores. Y de hecho, eso se le puede preguntar a cualquier agricultor que esté hoy en las calles. Pepe, por alusiones. Bueno, yo vuelvo a repetir, los datos están aquí. La apuesta de este gobierno por el campo hay que ceñirla a la inversión y la apuesta en dinero y en ayudas al campo. Y vuelvo a repetir que es la mayor aportación en un siglo para el campo. ¿Que tenemos problemas por solventar? Creo que las compartimos. ¿Que tenemos problemas que provienen de la Unión Europea? Puede que los haya, pero también tenemos que reconocer el importante papel que para el campo supone la apuesta de la Unión Europea. Y me sorprende, sinceramente me sorprende, que el Partido Popular o que vos hablen aquí de lo que supone el Gobierno de España en contra de los agricultores. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, que hay que seguir trabajando, pero que hay que recordar que el Partido Popular y vos no apoyaron la ley de cadena alimentaria, de eso que ahora tanto hablamos y que parece que, por supuesto, así lo entiende el Gobierno y así lo entendemos desde nuestro grupo, desde el Grupo Socialista, que hay que mejorar y que hay que avanzar en el desarrollo de los reglamentos de esa ley de cadena alimentaria, pero de eso que se habla tanto ahora, de la ley de cadena alimentaria, volvemos a recordar que ni el Partido Popular ni vos lo apoyaron en su momento. Yo creo que hay una cuestión muy importante, que es que no se puede instrumentalizar las protestas de los agricultores, que creo que es lo que está haciendo la derecha y la extrema derecha. Ahora mismo lo acaban de hacer en esta mesa, ¿no? Enunciaban una serie de problemas como el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030. No, mire, el problema del campo, de nuestro campo, es que el 20% de los propietarios reciben el 80% de la PAC. A los pequeños y medianos no les llega la PAC. Hay que reformar la PAC. Llevamos diciéndolo años y años. Los tratados de libre comercio a la agroindustria, esa que defiende la ultraderecha, porque los señores de Vox defienden a la agroindustria, a esas grandes explotaciones, concentraciones de la propiedad que son extractivas y que no respetan el medio ambiente y explotan a los trabajadores, que es muy diferente de esos pequeños y medianos agricultores que respetan el medio ambiente pero que no tienen la capacidad de competir por culpa de esos tratados de libre comercio que no contienen cláusulas que permitan que no haya competencias desleal y que se respeten los precios mínimos. Esas son las consecuencias de la llamada uberización en el campo. Pero es que además, claro que compartimos que se cumpla la cadena alimentaria, es que no se está cumpliendo. Y antes lo decía, los márgenes empresariales de las grandes distribuidoras y de los grandes supermercados, y si se fijan, habrá lugares donde los tractores, donde están llegando, es a la puerta de las grandes superficies, no a la puerta de Ferraz, donde pretenden llegar. Eso es instrumentalizar una
una reivindicación muy justa, porque necesitamos salarios justos en el campo, necesitamos respetar la soberanía alimentaria, necesitamos que las ayudas europeas lleguen a nuestros pequeños y medianos agricultores, necesitamos que no se siga concentrando la propiedad de la tierra con una función social de la tierra que tiene que ser vida y tiene que procurar alimento y garantizar esa soberanía alimentaria, y la realidad que contemplamos es que cada vez la propiedad se concentra en menos manos y cada vez la alimentación sube más de precio para el consumidor final y el productor cada vez se le paga menos. Pero el que cobra menos y el que no puede sostener es el pequeño y el mediano, porque la agroindustria se sigue manteniendo y tiene capacidad de competitividad a raíz de la explotación de la tierra y de las personas que la trabajan. María. Bueno, pues está claro que, y Gracia ha dicho una cosa que creo que es muy importante, un reparto justo de la PAC, y ahí tiene que estar el Gobierno de España cuando se negocie la PAC para garantizar ese reparto justo de la PAC, y creo que hasta ahora pues no ha sido así. Decía antes que los agricultores tienen clarísimo quién está con ellos y quién no los defiende, no voy a decir quién está contra ellos, quién no los defiende, y lo digo con datos, ¿no? La cuarta parte del presupuesto de la Junta de Andalucía en inversiones va a la Consejería de Agricultura. 500 millones para luchar contra la sequía, aprobamos el otro día en el cuarto decreto de sequía. Que se rieguen los campos de golf. Vaya, no, con los favor, campos de golf, como si estuviéramos minados de campos de golf en Andalucía. Absolutamente, 130 para si me interrumpe. No, claro, ha dicho que podemos interrumpir, por eso yo le interrumpo. 130 millones para garantizar el relevo intergeneracional, mejoras en los caminos rurales a través de los planes itinere, ayudas a la modernización de las explotaciones. Todo eso lo saben los agricultores, y también saben los agricultores que no se defiende un reparto justo de la PAC por parte del Gobierno de España, que el Gobierno de España no hace las infraestructuras hídricas que necesitamos, eso lo saben los agricultores. Si queréis hablamos de sequía, pues y hablamos de sequía también cuando queráis. También los agricultores saben que ese presupuesto después no se ejecuta, y la Junta de Andalucía no está ejecutando aquello. No creo que sea así. Ahí están los datos. También sabemos que tenemos un Gobierno de España que no levanta la voz. No se ejecuta. También tenemos un Gobierno de España que no levanta la voz cuando maltratan a los productos andaluces fuera de nuestras fronteras. Por supuesto. Y lo ha hecho una socialista francesa. Por supuesto. Así que no he visto a nadie, no he visto a Pedro Sánchez levantar la voz por eso. Has visto al ministro de Agricultura levantando la voz y defendiendo los productos españoles, y defendiendo de tal manera que la inversión en cuanto al comercio, es decir, al apoyo de los del comercio de los productos andaluces, ha aumentado más que nunca. Por lo tanto, más inversión y más dinero para el campo que nunca. ¿Seguimos teniendo problemas? Por supuesto. Entendemos las protestas también. Tenemos que seguir trabajando y colaborando y cooperando, por supuesto, pero más inversión y más trabajo que nunca. Rafael. Sí, bueno, yo simplemente regalar que efectivamente a vos desde luego nos interesa desde el pequeño agricultor, el mediano agricultor y al gran agricultor, porque de todos ellos depende la soberanía y la independencia alimentaria de España, ¿no? Y tiene mucho que ver lo que he dicho en un principio, o sea, solamente hay que preguntarle a los agricultores cuál es el problema. Y te van a hablar de la Agenda 2030 y te van a hablar del Pacto Verde. De hecho, todo el mundo ha reconocido, y ha salido en las noticias ya antes de ayer, desde Bruselas se ha dado un poco marcha atrás en el Pacto Verde. O sea, mucho tendrá que ver eso, evidentemente. De hecho, lo dicen todos los agricultores. Dice, aquí se le está facilitando mucho la competencia desleal de otros, de terceros países que reciben ayudas nuestras directamente de nuestros impuestos, mientras que a nuestros agricultores cada vez se le ponen más trabas, más impuestos, más ecotasas y más impedimentos para que puedan... Con lo cual, todo eso nos lleva a pensar que evidentemente las políticas del gobierno en España no son las adecuadas. Si no, preguntémoselos a los agricultores a ver qué nos dicen. Bueno, en nuestra columna de opinión en el día de hoy, Ezequiel García trata este asunto de la protesta de los agricultores. Vamos a ver qué tiene que decir este analista político y periodista. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, tengo que decirles que estoy de acuerdo con las reivindicaciones del mundo del campo. Es hora ya de que la Unión Europea tome cartas en el asunto y comience a regular a favor de nuestra tierra, a favor de nuestros agricultores, a favor de nuestros ganaderos. Es cierto que se provocan
muchos problemas, se provocan muchas situaciones desagradables para todo aquel que se desplaza en coche, pero es la única forma de hacer visible una realidad, y es que el campo español languidece, el campo español muere, y necesitamos volver a nuestras raíces, a nuestras tierras, y aportar un valor superior a todos nuestros agricultores y ganaderos. Es el momento de que la Unión Europea nos escuche. Ya se avisó en Francia, ya se avisó en Bélgica, ahora toca España, y creo que no van a parar. Así que adelante con las movilizaciones, adelante con las reivindicaciones, adelante el campo español. ¿Por qué? Porque os necesitamos más que nunca, porque sois los que llenáis nuestra despensa y porque de sol a sol trabajáis duro. Y además, una cosa, son el alma de nuestra tierra. Un fuerte abrazo. Desde luego el sector primario es fundamental para el funcionamiento de nuestro día a día, de nuestro país, pero estas protestas se irán desinflando a lo largo de los días. Estamos a las puertas de un fin de semana. ¿Cómo creen que van a continuar? Bueno, hay un calendario de protestas que ya se conocía, son las protestas de las grandes organizaciones, ¿no?, de Asaja, COA y UPA, que ya estaban programadas y que creo que llegan hasta casi principios de marzo. Eso era lo programado. No lo no programado, ni lo no autorizado, que además sí, yo creo que sí tenemos que condenar. Es decir, tenemos que, vuelvo a repetir, pues reconocer su labor, comprender las protestas, admitir, por supuesto, en un Estado de Derecho las manifestaciones, pero también atender al Estado de Derecho. Lo que no es de recibo es la violencia en las protestas. Por lo tanto, eso sí que lo condenamos. Las protestas, entiendo que las programadas seguirán y seguirán hasta marzo. Paralelamente, se está trabajando con el Gobierno y las organizaciones están trabajando con el Gobierno para dar solución o empuje a aquellos problemas que seguimos teniendo, como es claro. Me sorprende que se hable de agenda verde, una agenda verde que aprobó el Partido Popular en Europa. Es decir, en Europa el Grupo Parlamentario Popular aprobó la agenda verde. No entiendo ahora cómo el señor Feijóo, el otro día, lo pudimos ver en la sesión de control al Gobierno, habló alineándose a la negación del cambio climático y alineándose a la extrema derecha, hablando de dogmatismo ambiental. Sin duda, ese no es el camino. Ese no es el camino. Y en Europa dicen una cosa y aquí dicen otra. Es como en el Gobierno de España. En el Congreso dicen una cosa y en Andalucía decís otra. Gracias. Sí, ciertamente. Hombre, yo creo que las movilizaciones deben seguir, que las grandes organizaciones que agrupan a nuestros agricultores y a nuestras agricultoras deben seguir, porque la garantía de éxito siempre ha sido la movilización social. En este país todos los derechos que disfrutamos son fruto de la movilización social de la mayoría social. Entonces, creo que es imprescindible que sigan apretando, porque Europa es una Europa de los mercaderes, no es una Europa de los ciudadanos, ni de las ciudadanas. No es una Europa que sea de izquierdas, es una Europa de derechas. Y por eso tenemos la PAC que tenemos, y tendremos que seguir peleando por esa PAC justa para nuestros pequeños y medianos agricultores. Bueno, yo creo que estas reivindicaciones van a seguir, como bien ha dicho Pepe. Hay un calendario de movilizaciones promovido por Asaja, COAG y la UPA, y bueno, nosotros también, yo creo que en cualquier tipo de reivindicación o movilización, la violencia, por supuesto, debe estar fuera de toda reivindicación, porque al final, cuando se pierde la forma, se pierde la razón, ¿no? Rafael. Sí, evidentemente entendemos que las movilizaciones van a seguir y además pues, bueno, tienen un calendario, como bien ha dicho Pepe, y queremos que lo van a cumplir. Después también es verdad y es cierto que estos días hemos visto como algunos agricultores, independientemente ellos, pues han hecho unas movilizaciones, pues a lo mejor que no están dentro del programa, por decirlo de una forma. ¿Qué decía esa señora que dice que no estamos en 2024? Pero bueno, no es, supongo que ellos tienen su forma y tal, y hay que respetarlos y entenderlos, ¿no? Y después, con respecto a, volvemos un poco también a lo que es el Pacto Verde y demás, porque yo creo que es el gran problema. De hecho, como he dicho antes, ya Bruselas ha dado marcha atrás. Hay una cosa que es realmente graciosa. Dice, Europa nos impone a los Estados miembros unas condiciones para esos pactos verdes cuando realmente somos los países que menos contaminamos del mundo.
Mientras que nosotros reducimos las emisiones de CO2, etcétera, pues países como China o como Rusia la triplican todos los años. Y sin embargo a ellos no llegan esos pactos verdes y esas restricciones. Yo creo que somos nosotros los que estamos pagando, y los ciudadanos, y de hecho se ve, ¿no?, los agricultores, los que estamos pagando unas imposiciones que dejan mucho que desear, que dejan muchísimo que desear, y ahí estamos viendo cuál es el resultado de todo. La sequía es un problema también asociado al campo, que desde luego pues hay que tomárselo en serio, puesto que hoy está lloviendo, pero no soluciona el problema de los embalses. Un solo día o 2 o 3 días que vaya a llover en este mes de febrero, porque el invierno está siendo duro. Empiezo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hoy al menos estamos contentos por la lluvia, una lluvia que debería de seguir mucho más días, pues casi como mínimo 2 o 3 meses, ¿no?, para poder resolver los grandes problemas que tenemos. Yo vuelvo a la conversación cuando María introducía el tema de la infraestructura hidráulica. Una cosa, vuelvo a repetir, es presupuestar, una cosa es planificar y otra cosa es ejecutar. Moreno Bonilla tiene más de 1.200 millones en materia hidráulica sin ejecutar. Moreno Bonilla, el Partido Popular en Andalucía, llevan ya 5 años gobernando en Andalucía. Y Moreno Bonilla sigue viviendo la confrontación con el Gobierno de España. El PP votó en contra hace muy poco, en uno de los decretos que llevamos al Congreso, votó en contra de 55 millones para Andalucía. Vuelvo a lo del discurso. Un discurso en Andalucía reivindicando y un discurso en Madrid negando incluso las inversiones para inversión hidráulica que pueden venir a Andalucía. Gracias. Sí, bien, el agua yo creo que es uno de los bienes más preciados que tenemos, es un bien común y la verdad es que la sequía es un problema para la vida humana, la falta de agua es un problema para la vida humana. Y lo que no vale, pues es lo que estaba diciendo aquí Pepe, lo que no vale es que no se ejecuten las partidas. Es decir, lo que no vale es que se enuncie una cosa y se haga la contraria. Lo que no vale es intentar autorizar regadíos ilegales, intentar cargarse una reserva natural única en el mundo como es Doñana. Lo que no vale es lo que he dicho antes, dedicar agua y autorizar que se puedan regar campos de golf mientras nuestros agricultores no tienen agua. Y, por supuesto, hay que organizar de nuevo, hay que sistematizar el regadío. Los agricultores lo están pidiendo. Es una reivindicación justa que creo que es importantísima porque hay que aprender a gestionar el agua, a gestionarla de manera que lo principal sea la vida. El objetivo principal de la protección del agua es la vida humana y la vida en general y el medio ambiente, porque el negacionismo del cambio climático lo que permite es que el agua se convierta en un objeto mercantil y el agua no puede estar mercantilizada. El agua debe ser pública y controlada por lo público, que garantice que llega a todo el mundo que lo necesita, priorizando las necesidades. No puede ser que entidades o empresas cuyo objetivo es ganar dinero dispongan de agua mientras otra gente no puede acceder al agua, cuando llevamos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, meses que el norte de Córdoba tiene cortes de agua. En Sevilla, en la provincia de Sevilla, tenemos 2 pueblos también con problemas de agua. Casariche, en la Sierra Sur, y Aznalcóllar tienen graves problemas de suministro de agua. Y eso hay que solucionarlo. Y no se soluciona ni autorizando regadíos ilegales ni regando campos de golf. Creo que hay que ser coherente con la política que se enuncia y creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía no lo está haciendo. María. Bueno, decía, te estaba escuchando atentamente, decía Pepe que el gobierno del presidente Juanma Moreno, en este caso del Partido Popular, no ejecuta. Sin embargo, el 90% de los 2 primeros decretos de sequía ya están ejecutados. Se añaden con este 4º decreto de sequía más de 200 millones de euros, son casi 500 millones de euros. Creo que decir que el gobierno de Juanma Moreno no está haciendo nada contra la sequía es hablar desde el desconocimiento. Luego, el Gobierno de Andalucía ha invertido 100.000 euros por kilómetro cuadrado en cuencas mediterráneas. La Confederación del Guadalquivir, 18.000. Las cuencas mediterráneas, sabéis ustedes, que son competencias de la propia Junta de Andalucía. Claro, y los números de ejecución presupuestaria están ahí. Entonces, no me acuse a mí de desconocimiento cuando las cifras están.
las te lo cifras digo con están... bastante conocimiento. Mira, yo fui 3 años delegado de Medio Ambiente en la provincia de Sevilla. Ahora mismo se están ejecutando algunas de esas obras de infraestructura hidráulica que aprobamos cuando yo estaba de delegado de Medio Ambiente, hace 5 años. Lo sé. Hace 5 años. Es verdad que hemos tenido, hay que reconocerlo, es verdad que la ejecución de los programas no es fácil, que todo cuesta también, pero que llevan 5 años gobernando en Andalucía y que no se puede estar continuamente confrontando con el gobierno de España cuando ustedes no hacen sus labores, sus trabajos. Bueno, yo creo que el presidente Juanma Moreno hace bastante bien los deberes. Hablaba en gracia de municipios con problemas de suministro, el mío, Lora del Río, hace muy poquito, estuvimos 18 días sin agua, sin agua potable. Hay más pueblos en la provincia de Sevilla. Muchísimos más pueblos. Al final, ¿quién ha salido a nuestro auxilio? La Junta de Andalucía. Es su competencia. No, no es su competencia, es competencia de la Diputación Provincial de Sevilla, que sí, que nos mandó una resolución diciendo, déjeme terminar, que nos mandó una resolución diciendo que teníamos 3 millones de euros para solucionar el problema y en cuantito nos dieron otra vez el agua potable, nos dijo que no, que es que ya no hacía falta. ¿Quién sale en auxilio de Lora del Río? La Junta de Andalucía en este cuarto la competencia del abastecimiento público del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Eso es lo que dice la ley, ¿eh? La competencia es de la Diputación Provincial de Sevilla. Somos un pueblo de... El auxilio es de la Diputación Provincial de Sevilla y, bueno, de hecho, el mismo presidente de la Diputación Provincial de Sevilla firmó esta resolución para salir en nuestro auxilio. Y a los 3 días se desdijo. Este dato exacto yo lo desconozco. Bueno, pues, pero yo se lo estoy diciendo y lo tengo aquí, ahora después se lo enseño si quiere. Estupendo. Yo te digo que la competencia es municipal y de la Junta de Andalucía. El abastecimiento público a las poblaciones. Rafael. Bueno, vamos a ver, lo que hay que decir, y además una cosa que debe de quedar meridianamente clara, y que yo creo que todos sabemos, que la sequía no es un problema actual. La sequía es un problema que ha ocurrido en esta tierra pues desde las civilizaciones primeras, ¿no? De hecho, podemos ver como culturas como las romanas ya hacían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro. Y se hacían pues embalses para tratar de guardarlo y además durante toda la historia ha sido así. Ahora parece que esa política no se está llevando a cabo, evidentemente, porque ya conocemos que ha habido destrucción de algunos embalses, porque hay que dejar, según el Pacto Verde, pues dejar correr el agua de los ríos, etcétera, ¿no? Lo que hace falta en España, de verdad, es que en épocas de bonanza, es decir, cuando llueva, cuando no hay sequía, hacer y organizar una previsión, un plan hidrológico nacional. Si hay que llevar el agua de un sitio a otro, se hace, se lleva, porque el agua es, al fin y al cabo, y como decían Gracia, y estoy totalmente de acuerdo, es un bien público que tenemos que utilizar todos los ciudadanos. Y lo que no podemos estar metidos, a lo mejor, que muchas veces en guerras internas entre las distintas regiones o autonomías españolas, porque no me vas a coger el agua a mí para llevársela a otra comunidad. Bueno, vamos a ver, yo creo que no. Yo creo que somos un país, somos una nación muy antigua, por cierto, y muy respetable, y que necesitamos un plan hidrológico nacional para solucionar el problema de la sequía. Bueno, yo si me permitís un segundo, también estoy muy de acuerdo en lo que dice. Yo creo que la sequía tiene que estar fuera de toda ideología política, porque además es un problema que va mucho más allá de las decisiones que toman las administraciones. Entonces yo creo que estamos de acuerdo en que el agua debe estamos ser de acuerdo en algo 100% pública. Estamos de acuerdo para evitar precisamente cualquier tentación de mercantilizar un bien tan importante, entiendo yo, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo en que tenemos un problema muy gordo y en que todas las administraciones deben poner su granito de arena para que tengamos más agua para consumo y para regar, eso está claro. Desde luego la situación se complica a medida que nos acercamos a la primavera, al verano, suben las temperaturas y la ausencia de lluvia pues será más acuciante. El invierno, como decía anteriormente, está siendo duro en cuanto al agua. Y ¿cuáles son las principales medidas que se pueden tomar para intentar salvar este verano? Bueno, yo vuelvo a repetir que esa es competencia municipal y de la Junta de Andalucía, y sobre todo en las cuencas intracomunitarias, ¿no? Creo que los distintos sistemas de agua están tomando ya medidas de prevención y de ahorro de agua. Pero sí es verdad que lo que necesitamos es infraestructura ahora de urgencia
que sí me consta que desde la Junta de Andalucía se están tomando ciertas medidas, pero que necesitábamos que esas se hubieran previsto mucho antes. Es decir, sabíamos ya la situación, estamos como mínimo en el tercer año de sequía ya casi severa. Por lo tanto, muchas de esas medidas de infraestructura hidráulica se tenían que haber culminado y no se han culminado, ni se han terminado. No da tiempo a hacer una infraestructura más grande para este verano. Eso se tenía que haber previsto antes y por eso yo hablaba antes de la falta de ejecución presupuestaria en las obras hidráulicas. Gracias. Bien, el Estado sí que en el Real Decreto Ley 8/2023, el que se aprobó a principios de enero, el conocido como anticrisis, entre otras cosas, uno de los apartados que llevaba era la lucha contra la sequía. Y en ese Real Decreto Ley el Estado lo que hace es conceder facultades especiales a las autoridades de las confederaciones hidrográficas de todo el Estado para tomar las medidas pertinentes para paliar la sequía. Es decir, lo que puede hacer dentro de su competencia lo ha hecho en este Real Decreto Ley. Ahora ya, como muy bien dice Pepe, pues tanto la Junta de Andalucía como los municipios deben avanzar en esas medidas, que yo creo que la cultura del agua pública es la que debe avanzar, que también va a hacer que tengamos un consumo responsable, que no vaciemos y llenemos piscinas, que no gastemos agua innecesariamente y que cuidemos el agua como el bien finito e imprescindible que es para todas nosotras. Rocío, por ir finalizando este tema. María. Uy, perdón, No te preocupes. María, cariño. No te preocupes. Bueno, yo solo recalcar que la Junta de Andalucía, el presidente Juanma Moreno, ha ejecutado 76 obras que le correspondían al Estado. Y no me voy muy lejos, me voy a la provincia de Sevilla, la Edar del Copero, que ya se está ejecutando, y luego convenios de depuración del Estado para acometer las obras. De acuerdo, conozco el tema para acometer las obras de la Edar de Burguillo, Guillena y Agridulce. La Edar de Lora del Río, guardada en un cajón. Vino el gobierno de Juanma Moreno a rescatarla. No, tampoco, es que, hombre, ¿cómo que no? No me podéis hablar de cosas que son realidad. No es realidad. Sí, es la realidad. Copero, por ejemplo, la Edar de Copero y la inversión que se ha hecho en Copero, la mayor parte de la inversión pertenece al Estado, con la colaboración y el convenio que se firmó con la Junta de Andalucía. Esa es la realidad y te lo digo desde conocimiento de causa, María. Perdona que te haya interrumpido. Nada. Rafael. Bueno, evidentemente ahora, en el momento en el que estamos, al no haber sido previsores, y ahí evidentemente comparto la opinión de Pepe, pero previsores desde hace muchos años, no desde hace 5, Pepe, las cosas como son, que también tuvisteis vosotros, el gobierno de la Junta de Andalucía, muchos años, ¿no? Y sí es verdad que ahora las actuaciones que se están haciendo, pues bueno, son motivadas por la emergencia que hay de sequía, ¿no? Pero sí es cierto que, hombre, yo desde Diputación sé que se han hecho planes desde la propia Diputación para solucionar el problema del agua en la provincia de Sevilla y que de hecho se están haciendo muchas canalizaciones y conjunciones entre distintos pueblos de toda la zona. Y esas obras, además de emergencia, son compartidas con financiación también de la Junta de Andalucía, no solamente la Diputación, y lo están haciendo. Pero claro, yo vuelvo a abogar porque el problema es mucho más extenso, por decir una forma, que hacer ahora las obras de emergencia. Y que lo que de verdad hay que hacer es un plan hidrológico nacional. Un plan hidrológico nacional para que haya agua siempre, no solamente en la época de bonanza. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad en este momento, unos minutos, y volvemos enseguida con muchos más temas sobre la mesa. Continuamos en esta noche de viernes en el Catalejo. Vamos a ir dejando atrás el asunto de las protestas de los agricultores y de la sequía y vamos a continuar con otros que han salido también en portada estas semanas en los periódicos de nuestro país y que lleva ya
meses comenzamos esta temporada del Catalejo hablando de la amnistía y continuamos toda la semana tratando este asunto porque todas las semanas tenemos algo de actualidad. En esta ocasión el fiscal, el Tribunal Supremo se postulan ante esta ley de amnistía. Continúa esa doble vara de si es terrorismo, si no es terrorismo, el debate sobre la mesa. Pepe, no avanzamos en este asunto, ¿eh? Bueno, avanzamos, estamos en el punto ahora mismo de volver a la Comisión de Justicia con la propuesta que había y volverá de nuevo al Pleno del Congreso. El Gobierno y el Grupo Socialista está comprometido con el diálogo y la convivencia y por eso apostamos. Y apostamos por devolver a Cataluña la paz, la tranquilidad que creo que es necesaria. Y en estos años creo que se está consiguiendo. Y hay que devolver a la política lo que nunca debió salir de la política. Hay que tener claro que con el Partido Popular los independentistas llegaron a su máximo apoyo social en Cataluña. Hubo 2 referéndums ilegales y una declaración unilateral de independencia. La situación actual es totalmente distinta. El apoyo a la independencia ha bajado. El número de independentistas es mucho menor. Trabajamos con dificultad, está claro, dentro de la Constitución, por la convivencia y por el reencuentro entre todos los españoles. Gracias. Bueno, yo ayer tuve la oportunidad y el privilegio de intervenir en nombre del Grupo Plurinacional Sumar, mi grupo, ante la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia ayer visitó el Congreso de los Diputados y se reunió la Comisión de Justicia y yo ayer ejercí de portavoz de Sumar en esa comisión. Lo estamos viendo. Ahí. No, ese es el ministro Bolaños que se dedica. Pero fue otra reunión que hubo en la Sala SERT, allí en el Congreso, y la realidad, yo creo, cuando se asocia terrorismo a lo que ocurrió en Cataluña, a mí me parece una banalización terrible. Nuestro país ha vivido verdaderos momentos terribles de violencia, tanto la violencia que padecimos con ETA, pero también la violencia que sufrimos en 2004 y en 2017, esos atentados en Madrid, en Barcelona, que nos golpearon de una manera tan grave. Y creo que es una banalización entender que es terrorismo algo que no puede catalogarse como tal. Yo creo que todo esto sigue siendo, pues eso, una cortina de humo para no aceptar, pues bueno, que el Partido Popular en su día, cuando genera el problema que genera en Cataluña, porque lo genera el Partido Popular, cuando el Partido Popular lleva al Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el Tribunal Constitucional anula unos cuantos artículos que por cierto están vigentes en nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es que eso genera un malestar social en Cataluña y una explosión que en lugar de apaciguarse se trata con violencia y con represión, y lo único que hace es encender todavía más el fuego. Es decir, cada vez que salía Rajoy, su incapacidad para resolver una cuestión social por la vía del diálogo, crecía el número de independentistas. O sea, el mayor hacedor de independentistas en Cataluña ha sido el señor Mariano Rajoy y su gobierno del Partido Popular. Pasado el tiempo, es importante devolver a su cauce la cuestión. Es decir, una cuestión que nunca debió salir de la vía del diálogo y del entendimiento, vuelve a la vía del diálogo y el entendimiento. Se ha anulado el delito de sedición. En la sentencia no se tuvo en cuenta el delito de rebelión. Además, los indultos a los principales líderes independentistas han sido, digamos, tras las elecciones del 23J, ha habido una mayoría suficiente que defendía ese tipo de indultos. La mayoría social ha apoyado esas medidas de esos indultos. Además, el Tribunal Supremo ha rechazado anular esos indultos. Con lo cual estamos en una situación de pacificación y de avance, de normalización en Cataluña, en su relación de Cataluña con el resto de España. Porque es muy importante que la gente no se quiera ir de nuestro país. Porque además a la gente no se la convence a palos ni con imposiciones. A la gente, tú, como decía el dicho, ¿no? Vencerás pero no convencerás. Y en este caso lo vital es convencer al pueblo catalán que están mejor con nosotros que lejos de nosotros.
Entonces creo que esta ley lo que hace es culminar un proceso de negociación y de convivencia y de pacificación que va a significar que, aunque en Cataluña sigue latente ese germen independentista, la situación de 2017 a 2023 ha cambiado meridianamente. Bueno, parece que el Partido Popular es el culpable de todos los males de España. No, ese en concreto sí. Está claro que la ley de la amnistía no hay por dónde cogerla. O sea, yo creo que eso lo saben todos los españoles. El presidente Sánchez es presidente porque fue a unas elecciones mintiendo a todos los españoles. Todo lo que era es presidente porque el Parlamento ha votado anticonstitucional, anticonstitucional, antidemocrático, ahora todo tiene cabida, ahora las tenemos muy asumidas. María, no está gobernando el Partido Popular porque no tiene los votos suficientes. Sí, pero bueno, está gobernando el Partido Socialista porque está gobernando tiene los votos para gobernar. Separatistas, con la derecha catalana. Oiga, de verdad. No, de verdad no, un respeto no. Soy muy democrática. No. Soy muy democrática, pero estáis gobernando. No admitís todavía que no tenéis el Tenéis gobierno. un pacto de investidura con Junts, ¿es verdad? Con Bildu, ¿es verdad? Representantes democráticamente elegidos igual que él, que yo, que usted. Pero bueno, pero podemos decir democráticamente elegidos. Podemos decir que Bildu no condena los atentados de ETA, ¿lo podemos decir sí o no? Supere que perdieron las elecciones. No se equivoque, las elecciones las ganó el Partido Popular. Y Pedro Sánchez es presidente del gobierno con los votos de la derecha, la derecha separatista catalana. Con los votos de los diputados que representamos bueno, al pueblo. por supuesto, y con los votos de los diputados andaluces que en vez de defender en el Congreso de los diputados los intereses de los andaluces hemos pasado página. En vez de defender los intereses de los andaluces en el Congreso de los diputados parecen ustedes catalanes. Hombre, no lo estáis haciendo, podéis estar reclamando los 1.400 millones de euros que le debe el Estado a Andalucía. No he visto reclamarlos, no he visto al señor Espada reclamarlos. El presidente Moreno Bonilla lo dijo ayer en el Parlamento. Reclamemos juntos esos 1.400 millones y los gastamos. ¿Cómo Moreno Bonilla reclama eso? Lo gastamos y antes de ayer en políticas sociales. Antes de ayer votáis en contra de la estabilidad presupuestaria, que supondría más recursos para Andalucía. Claro. El doble discurso, un discurso en el Parlamento de Andalucía y un discurso distinto en el Congreso de Diputados. No es así, lo saben. Lo dijo ayer el presidente Moreno Bonilla en el Parlamento. Vamos a reclamar juntos esos 1.400 millones de euros, reducimos las listas de espera, lo gastamos en sanidad, en educación y en la ley de dependencia. O sea que la culpa de la lista de espera en Andalucía después de 5 años también es de Pedro Sánchez. No es de Pedro Sánchez. La culpa de que no haya un médico por la tarde en mi pueblo también es de Pedro Sánchez. Y de que no haya pediatra también es de Pedro Sánchez. Puede ser. No, oiga, no. Puede ser. Ya está bien. Ya está. Bueno, Rafael. Bueno, yo, hay una cosa, me divierte mucho este debate, ¿no? La verdad, porque es una cosa que es Eso está bien, eso está bien. No, pero es verdad, o sea, vamos a ver. Pedro Sánchez se mantiene en el poder gracias a la ley de amnistía. Se diga como se diga, y los resultados electorales se lo dan, pero se lo dan con la ley de amnistía por delante. Y ya ha tenido una votación que no, del señor de Junts, cuidado. Y vamos a ver, la ley de amnistía no es, evidentemente, no es una ley de convivencia, no es una ley que sea una unificación, no, es una ley para perdonar un delito de sedición, es una ley para perdonar un delito de malversación de fondos públicos. Es una ley para perdonar lo que se supone que es el terrorismo callejero. Mire usted, hablábamos de terrorismo y sinceramente creo que a mí personalmente muy pocas personas me pueden dar lecciones de terrorismo por desgracia, porque lo hemos sufrido en la propia familia. Dice, pero son ustedes, la izquierda en general, los más expertos del mundo en sacar 20 tipos diferentes de terrorismo. La violencia machista ahora se le llama terrorismo machista. A la violencia que había en el País Vasco cuando la Kale Borroka era terrorismo callejero y eso lo sacaron ustedes. Ahora el terrorismo que hicieron los CDR en Cataluña o la violencia que ejercieron no les conviene que sea terrorismo, entonces ahora no hablaremos de terrorismo. Señores, yo creo que un poquito de seriedad y unificar todos los criterios en torno a la palabra terrorismo es lo que se debe hacer. La ley de amnistía, vuelvo a repetir, supone avanzar en la línea de normalización institucional, política y social en Cataluña. Es una ley que es una apuesta decidida, valiente,
y democrática. Ya dirán después los tribunales lo que tengan que decir cuando lo tengan que decir. Ahora mismo, en el ámbito del Parlamento, está claro que quien votan son los diputados y es democrática. Es una ley que entendemos que es buena para Cataluña y que se demostrará con el tiempo que va a ser buena para España. Y es una ley que queremos implacable, técnica y jurídicamente respetuosa con la Constitución española. Por lo tanto, una ley, entendemos nosotros, constitucional. Y si no lo es, ya lo dirá quien lo tiene que decir, que es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, estamos en la senda de la convivencia, del entendimiento. Estamos arreglando aquello que el PP desarregló. Bueno, Pepe, perdóname, pero es que ese discurso no se lo cree nadie. Además, has dicho una cosa al principio. ¿Cómo que no? Has dicho una cosa al principio de tu intervención. Has dicho que se va a presentar la propuesta que había. Si se presenta la propuesta que había, tenéis 7 votos menos, porque está claro que Junts esa propuesta no la va a votar. La pregunta es... Nosotros mantenemos la propuesta. ¿Qué le vais a dar? Y ya veremos, veremos cuál es la propuesta. Y está claro que la propuesta no va a salir, porque ya no ha salido. Bueno. Y si sale, es porque vais a ceder en todo, como ha pasado hasta ahora. Es que el PSOE ha cedido, bueno, el PSOE y Sumar, el PSOE, el gobierno, ha cedido en todo. ¿En todo qué? Tenemos a un prófugo de la justicia moviendo los hilos. Un prófugo que se le escapó al Partido Popular y a Mariano Rajoy. ¿Un prófugo de la justicia es o no es un prófugo de la justicia? Un prófugo de la justicia que se le Póngale fue la coletilla al que Partido quiera. Popular y a Mariano Rajoy. Entonces, ¿me está reconociendo que es un prófugo de la justicia? Hombre, que es un prófugo de la justicia, claro. ¿Y no os avergüenza sentaros a negociar con un prófugo de la justicia? Ya llegamos al punto exacto. ¿Por qué se sentaron ustedes este verano a negociar con Junts? ¿Por qué? ¿Por qué se sentó el Partido Popular a negociar con Junts en Barcelona? ¿Pero por qué me contesta con otra pregunta? Porque, claro, es que nos está acusando de negociar con un prófugo. Y yo digo, ¿ustedes por qué negociaron o intentaron negociar? ¿Y por qué se sentaron a negociar? ¿Por qué? Es que yo no estoy acusando, si tuvierais alguna posibilidad de gobernar y no estuviera Vox, que es quien impide, no por Vox, sino porque otros no quieren pactar con Vox, si tuvierais la más mínima posibilidad, ahora mismo estaríamos hablando de un acuerdo del PP con Junts y con Puigdemont. Bueno, el presidente Feijóo fue muy claro en eso y nunca hubiera sido presidente. Bueno, no, eso no es verdad. No hubiera sido nunca presidente a costa ni de Puigdemont ni de Bildu, como sí lo es Pedro Sánchez. ¿Y entonces por qué se sentaron a hablar y a negociar? Gracias. No, a ver, es que me sorprende mucho que en lugar de centrar en la realidad del debate, en la realidad de la sociedad catalana, de España, sigamos con frases hechas y argumentos que siguen siendo cortinas de humo para una realidad que ha existido. Es decir, salían millones de personas en Cataluña salían pidiendo la independencia. Y eso es un problema político real para nuestra nación, para el país entero, no solamente para Cataluña. Y lo que hay que buscar son soluciones políticas a problemas políticos y sociales. Y la solución política es perdonar a los que dieron el golpe de Estado en el 1 de octubre. El Partido Popular hizo 4 amnistías fiscales y salieron beneficiados el señor Rato, el señor Bárcenas, el señor Diego Torres, socio de Urdangarín, o los Puyol. Mire usted, toda esa gente evitaron pagar impuestos y además ser sometidos a la vía penal por posibles delitos fiscales. Y eso lo hizo el Partido Popular. Las medidas de gracia, y en su momento ningún partido político pudo, por ejemplo, recurrió los 1.442 indultos que dio el señor Aznar en su gobierno cuando el señor Acebes era ministro, y en un solo día, en un solo Consejo de Ministros, hizo 1.442 indultos. Y en toda la vida de los indultos que ha ido dando los gobiernos del Partido Popular, se incluyen indultos a defraudadores fiscales, pero también a terroristas. Que no lo olvidemos. Que no lo olvidemos. Entonces, lo que no vale es que lo que vale para unos no vale para otros. En Cataluña había un problema político que había que solucionar, porque no se puede concebir que haya personas investigadas, más de 500 personas que pueden ser beneficiarias de esa amnistía, que no dejan de ser
a concejales de pueblo, directores de escuelas, directores de instituto, directoras de centros de salud, que lo único que hicieron fue abrir ese 1 de octubre las instalaciones para que se instalaran urnas. Eso no es terrorismo, eso no puede estar penado por la ley, eso tiene que tener una solución política. Y eso es lo que supone esa ley de amnistía, que ahora mismo fue devuelta a la Comisión de Justicia, será dictaminada cuando se convoque dicha comisión y volverá al Pleno del Congreso. Y, lógicamente, pues habrá negociación política. Lo que no entiendo es por qué usted niegan la capacidad de negociación política de los grupos que conforman el Congreso, que han conseguido una investidura, van a conseguir unos presupuestos y han conseguido una serie de medidas para el beneficio de la mayoría social de este país. Cosa que ustedes están ahí arrinconados con la ultraderecha como únicos socios y nadie los quiere. Ese es su problema. Pues se equivoca. Nos quieren muchos españoles que hicieron a Feijóo ganar las elecciones en las últimas elecciones. Es que ni Sumar ni el PSOE ganaron las elecciones. No, sois los perdedores de las elecciones. Sí, sí. Y eso lo tenéis que asumir. Y lo tenemos asumido. Tenéis porque el gobierno gracias a vuestros pactos con la derecha separatista catalana y Bildu. Entendemos el sistema político español constitucional. Y nosotros también lo entendemos. Nosotros lo entendemos y lo aceptamos. Porque si están discutiendo que la mayoría de diputados no pueden elegir al presidente del gobierno... No, eso no lo estamos discutiendo. Eso está diciendo usted. Están ustedes discutiendo desde el primer día. Yo entiendo que el Partido Popular no ha salido del... Yo estoy discutiendo que le preguntaran a los españoles antes de las elecciones... la legitimidad del actual gobierno de la nación. No, perdone, no. Yo estoy discutiendo que le preguntaran a los españoles... Un segundo, déjame terminar. Que le preguntaran a los españoles antes de las elecciones si aceptarían un pacto con Junts, con Bildu y el PNV. Solo eso. María, sí, no estáis deslegitimando desde hace mucho tiempo. Estáis hablando de gobierno ilegítimo, no desde ahora. Fijaros, no desde ahora. Eso no es verdad. ¿Y lo del gobierno Frankenstein que hablabais tampoco es verdad? No es de ahora, fíjate. Hace mucho tiempo, desde que está gobernando prácticamente Pedro Sánchez, estáis hablando de la moción de censura de un gobierno ilegítimo. Eso es lo que estáis hablando y diciendo. Yo creo que el PP está usando la amnistía para no hablar de los buenos datos económicos de España, a pesar de los problemas, de no hablar de la creación de empleo, de no hablar de los buenos datos de afiliación a la Seguridad Social, de no hablar, y después hablaremos del aumento del salario mínimo interprofesional, o de no hablar del aumento de las pensiones y de garantizar la subida con el IPC de las pensiones. De eso es lo que creo que debemos de hablar. Y el PP, sin embargo, sigue utilizando la amnistía para no hablar de todos los problemas reales de verdad de la gente. Es que la amnistía es un problema real de la gente y dejo que tenemos No, pero es que es una cosa curiosa, ¿no? Que en todo este tema de la amnistía, cada vez que hablamos de Cataluña, parece que solamente hay una Cataluña. Parece que es la Cataluña de los independentistas, cuando nadie habla de la Cataluña de los no independentistas, que prácticamente se puede decir que son la mitad de la población o más, pero no ahora son mismo. Suyos. Pero son los que sufrieron cuando ese golpe de Estado, en sus propias carnes, la violencia sí es verdad. Al igual que los propios policías, al igual que los propios policías, y la siguen sufriendo desde hace mucho tiempo, por favor. Unos segundos y no fue un golpe de Estado, claro. El que se siente español es español y no quiere ser, o sea, es un catalán, por supuesto, y es español. Oiga, ¿y por qué? Me parece genial. Y yo nací en Canarias, o sea, se lo digo tú, y soy andaluz también, pues yo aquí viviendo toda mi vida. Pero mire usted, yo le puedo garantizar que los no independentistas en Cataluña los sufrieron y pasaron fatal en aquellos días. Que sí, por favor, que sí, lo pasaron muy mal y lo siguen pasando con las medidas políticas que se toman en Cataluña contra los que no son independentistas. Usted no. Primera fuerza política el Partido Socialista, segunda fuerza política En Comú Podem. ¿Le parece mayor aval de la ciudadanía de Cataluña a la vía política que se está siguiendo? Pues sí, que en Cataluña se haya muy bien, pero después no se habla de ello, después no se habla de ello, señores, no se habla de ello. Yo dejaría otra pregunta, al menos en el aire, ¿no? Porque creo que no tiene respuesta, pero ¿qué propone el Partido Popular o qué proponen Vox para solucionar el problema social y político con Cataluña? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuál es su respuesta? Porque estamos poniendo encima de la mesa respuestas difíciles, sí. Valientes y comprometidas, ¿sí? Democráticas también. ¿Qué proponen los partidos de la derecha?
Yo desde luego lo que no voy a proponer es una ley de amnistía que perdone el delito de sedición, que perdone el delito de malversación de fondos públicos demostrados y que perdone, vamos a hablar entonces, si no queréis hablar del terrorismo, vamos a hablar de esa violencia que se produjo durante esos días. ¿Qué proponéis, Rafael? ¿Qué proponéis? Desde luego eso no. Eso te lo puedo garantizar. ¿Pero qué sí? Bueno, pues es el momento de irnos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con ese asunto que ya adelantaba Pepe, el salario mínimo interprofesional. Hasta ahora. Continuamos en esta noche de Catalejo y ya les adelantaba antes de irnos a publicidad el salario mínimo interprofesional que se aprueba su subida y alcanza los 1.134 euros, medida del Gobierno del Partido Socialista y Sumar. Pepe. Sí, bueno, yo primero hay que poner en valor, entiendo, el cumplimiento del compromiso del pacto de gobierno para ir incrementando el salario mínimo interprofesional y llegar a ese 60% del salario medio de todos los españoles. Y creo que hay que empezar diciendo el papel importante que tiene el incremento de este salario mínimo interprofesional, porque actúa como un importante factor de equidad, porque sirve para luchar contra la pobreza laboral, contra la pobreza infantil en muchas familias y contra la brecha salarial de género. El Gobierno ha aprobado una nueva subida en el Consejo de Ministros esta misma semana, creo que ha sido de un 5% de nuevo del salario mínimo hasta, tú lo decías, Ana, 1.134 euros en 14 pagas. Por lo tanto, un paso importante, un paso más, un paso cumpliendo nuestros compromisos, sobre todo con la gente, las personas más vulnerables de nuestro país. Gracias. Bueno, yo creo que pues es una buena noticia, yo qué voy a decir, porque era una de las cuestiones que llevábamos en el pacto. El objetivo es que el salario mínimo interprofesional alcance el 60% del salario medio. Y esta última subida pues supone 1.134 por 14 pagas y 15.876 euros al año. Además se ha compasado el mínimo exento del IRPF a esas cantidades para que las personas que cobren por debajo del salario mínimo interprofesional no tengan que pagar impuestos. Yo creo que es una medida porque es una palanca también para la subida salarial. Nuestra provincia, la provincia de Sevilla, el último estudio de comisiones obreras, hablaba de la precariedad estructural de la provincia de Sevilla. Hablaban incluso del 50% de las personas activas cobran el salario mínimo interprofesional. Es decir, es a un gran número de personas trabajadoras de esta provincia. Esta subida del salario mínimo interprofesional les va a impactar directamente. En todo el Estado se calcula que son 2,5 millones de personas. Es verdad que se ha acordado solo con los representantes de los trabajadores porque las patronales han decidido estar a otra cosa. Pero creemos que es importantísimo este avance, es un avance más, son 398 euros más de salario mínimo interprofesional desde el año 2018. El gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular nos dejó 700 y algo de salario mínimo interprofesional y hoy en día pues estamos en los 1.134 y poco a poco vamos avanzando en ese objetivo y acercándonos poco a poco a los estándares europeos. Yo creo que esta subida y la reforma laboral es también la que está permitiendo que mucha gente pueda resistir estos tiempos y estas coyunturas de crisis inflacionistas que estamos padeciendo y de subida de hipotecas. Porque en realidad el centro de la acción de gobierno deben ser las personas y la mayoría de las personas, no las minorías elitistas. María. Bueno, a mí me parece que cualquier mejora que sea positiva para los trabajadores es buena, siempre que esa mejora parta del diálogo social. Me parece bueno que se plantea una reforma de tanto calado para el tejido productivo sin que se consensúe con los agentes implicados. Hombre, eso hay que reflexionar sobre eso.
Rafael. Bueno, siempre es positivo una subida del salario mínimo interprofesional. Yo creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Eso da mayor calidad de vida a todos los ciudadanos y sobre todo la gran mayoría que son los que menos cobran, ¿no? Dice, el problema no está ahí, no está en subir el sueldo mínimo a las personas, el problema es cómo se hace. O sea, nosotros entendemos que para subir el salario mínimo interprofesional solamente hay dos formas de hacerlo. Una, o pagándola el empresario o la empresa, u otra, a lo mejor pagándolo la administración pública. Dice, y eso está claro, dice, porque, vamos a ver, este es un tema muy delicado. Si solamente es el responsable y el empresario puede dejar de ganar dinero. Habrá empresas que sí, habrá empresas que no. Pero la pequeña y mediana empresa no se puede hacer a lo mejor cargo de ese tema. Y eso lo único que conlleva es que la empresa o cierre o despida al trabajador. Oye, y eso es un problema, porque al final no se crea riqueza. También es posible que a lo mejor la administración tome mano y decirle, bueno, pues vamos a bajar los impuestos a esas empresas, por ejemplo, porque que de cada sueldo que se le da a un trabajador, evidentemente mucho que se va en impuestos y en seguridad social. Pues a lo mejor ahí puede haber una forma de actuar de la administración para ayudar a la empresa para que se mantenga y para que mantenga a sus trabajadores. Entonces el problema es a ver cómo se enfoca esa subida del sueldo mínimo interprofesional. Hombre, yo creo que lo ideal hubiera sido el acuerdo también con los empresarios, está claro. Pero cuando no es posible, pues el compromiso del Gobierno era sacarlo adelante. Y yo creo que es una buena medida, porque veréis, no es la primera vez que se sube el salario mínimo interprofesional en estos años. Hemos subido, como bien decía, hemos pasado de los 735,90 a los 1.134 en estos años. Son 398 euros más, es un 54% más. ¿Pero qué decían la derecha cada vez que se ha subido? Pues la derecha decía que esto iba a perjudicar a la creación de empleo. Cosa que se ha demostrado con los datos que es falso. Es decir, el aumento del salario mínimo interprofesional ha hecho que nuestra economía esté más fuerte, que haya más empleo y más afiliación a la seguridad social. Gracias. Sí, coincido con Pepe. Es que creo que los argumentos, ciertamente, estaría bien que la patronal hubiera aceptado las condiciones de subida, no las ha aceptado y eso no puede decir que haya que paralizar la marcha del país. Nosotros tenemos que alcanzar los estándares europeos en salario mínimo interprofesional. No podemos estar por debajo de manera tan enorme del resto de Europa. Y el bloqueo de la patronal, pues se salva con este acuerdo y con la subida. Y ciertamente es verdad lo que dice Rafael. Ciertamente la pequeña y mediana empresa necesita de mucho más cuidado y por eso pues, se ha puesto un impuesto, por ejemplo, a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas y hay que seguir trabajando para que las grandes empresas tributen en nuestro país y aporten lo que tienen que aportar, porque no es de recibo que un pequeño autónomo o una pequeña empresa pague de media de impuestos un tanto por ciento muchísimo más elevado que una gran empresa al final, que al final es lo que está ocurriendo. Entonces, en todo eso estamos de acuerdo, pero que hay que seguir subiendo el salario mínimo porque ciertamente no se ha cumplido ninguna de las profecías que decía el Partido Popular ni Vox respecto a las diferentes subidas del salario mínimo interprofesional, no se ha hundido la economía, no han cerrado las empresas, los indicadores económicos cada vez son mejores, hemos contenido la inflación en el país, el crecimiento económico es mayor que en el resto de Europa, es decir, que todos son bondades ante una política económica completamente opuesta a la que utilizó el Partido Popular en la crisis de 2008. En la crisis de 2008 el Partido Popular causó a la población española dolor y sufrimiento con las medidas económicas que tomaron de austericidio, las mismas que está llevando ahora mismo Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía con los servicios básicos públicos, con la educación, con la dependencia y con la sanidad. Y la realidad es que estas políticas expansionistas y de crecimiento funcionan con estas subidas del salario mínimo y con la reforma laboral aprobada. Y seguimos en el camino, queda mucho por hacer todavía. María. Bueno, yo me vuelvo a repetir, creo que en esa foto de la subida del salario mínimo vuelven a faltar la voz de los empresarios y por contestar, y acabo en gracia, todos son bondades económicas en nuestro país hasta que uno llega al supermercado a pagar la cesta de la compra. Está claro. Rafael. Bueno, pues sí, insistir en que creo que es fundamental que haya menos trabas y menos burocracia quizás administrativa.
El salario mínimo interprofesional y su subida, estamos completamente de acuerdo con ella, pero a lo mejor la administración lo que debería hacer es adelgazar un poco, ayudar con menos impuestos, como ya he dicho, y sobre todo poner menos trabas. Poner más impuestos a todos los empresarios, a todos los pequeños y medianos empresarios, sobre todo, sería una barbaridad. Hay que ayudarlos y hay que afrontar esto con una responsabilidad por parte de la administración. Y, oye, es verdad, nosotros somos, o los políticos somos los que gobernamos, oye, pues igual tenemos que hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, a todos en general, porque de todos dependemos. María, yo creo que he dicho claramente que había una coyuntura inflacionista y es verdad que cuesta mucho pagar la lista de la compra en el supermercado, es cierto. Es verdad que España es el país que mayor ha controlado la inflación. También es verdad que el Observatorio de Márgenes Empresariales dice que las grandes distribuidoras alimentarias han disparado sus beneficios a costa de la ciudadanía. Pero lo que también es verdad es que no olvidemos que en 2008, 2009 y 2010 vivimos esas imágenes tan espantosas de las colas del hambre en nuestro país. Esas siguen aquí en nuestra cabeza. Sí, las del austericidio, las de los recortes, las de las tijeras, las que nos imponían Europa, el rescate bancario, los 60.000 millones de euros que se llevaron los bancos en el rescate y que nunca volvieron a las arcas de las finanzas españolas. Y efectivamente, Rafael, al pequeño y mediano no se le puede asfixiar. Hay que facilitarle la vida, pero al grande hay que apretarlo, porque tiene muchos beneficios. Es que a ustedes es que no es lo lógico, que a ustedes el que tiene una cafetería, a ustedes el que tiene una cafetería les cae muy bien, pero si el dueño de la cafetería le va bien y monta tres, no se confunda, estoy hablando de grandes transnacionales. Yo estoy hablando de las grandes multinacionales que operan en nuestro país, que explotan a nuestra gente y extraen la riqueza de nuestro país a costa de los lomos de nuestra gente. De esos hablo. Yo no hablo de no hay esas explotaciones, por favor, en Gracia. No hay esas explotaciones. Hay no, hombre, por Dios, no podemos hablar de eso hoy día. Que la haya habido en el pasado, sí, pero hoy no, por favor. Las grandes empresas, además, dan mucho trabajo, dan muchísimo trabajo a muchísimos ciudadanos españoles. No digamos eso, por favor. Y te voy a decir una cosa, colas del hambre hay todavía hoy. Totalmente. Que las hay, Volviendo al salario mínimo interprofesional, que es una buena noticia esta semana y por lo tanto yo creo que estamos de enhorabuena porque es una medida que va a beneficiar a 2,5 millones de trabajadores y sobre todo van a ser jóvenes y mujeres. Y es lo que va a seguir haciendo el gobierno, va a seguir dignificando las condiciones de trabajo y los salarios, porque esto es bueno para todos y para la economía de España y se ha demostrado. Y también vamos a seguir subiendo las pensiones, como se ha hecho. Y vamos a seguir con la lucha contra la precariedad laboral y las desigualdades. Es el objetivo de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista, que tiene en su objetivo el trabajar por la lucha contra las desigualdades y sobre todo por la gente más vulnerable de nuestro país. Y creemos que es bueno para todos, además. En Gracia, ¿algo más que añadir? Sí, yo para despedirme quiero, no tiene nada que ver con los temas, pero sí creo que es importante, yo en cada lugar... Abrimos otro, ¿eh? No, pero yo por cerrar, pero creo que es importantísimo mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, pedir el alto el fuego inmediato, que pare el genocidio y que dejen de morir mujeres, hombres y niños en los territorios ocupados de Gaza. Por aquí, para despedir. Bueno, pues yo daros las gracias a todos por cómo se ha desarrollado el debate y bueno, y lanzar un mensaje de apoyo a esas reivindicaciones que están haciendo los agricultores. Vivimos en Andalucía, la agricultura es la base de nuestra economía. Bueno, y esperemos que pronto mejore mucho la situación que viven nuestros agricultores. Rafael. Bueno, pues daros las gracias evidentemente a todos y ha sido un debate interesante, intenso, la verdad, lo he pasado bien, os lo tengo que decir, y desde luego mostrar mi solidaridad y apoyo a los agricultores que ahora son los que tienen el gran problema aquí. Pepe. Nada, pues muchas gracias por la invitación, la verdad que ha sido un placer poder compartir, es verdad que no podemos estar de acuerdo en lo que estamos exponiendo, efectivamente, si no, ¿esto qué sería? ¿No? Pero bueno, hablar de esta manera y debatir de esta manera yo creo que es importante y bueno también para todos. Muy bien, pues desde el Catalejo, muchísimas gracias a los cuatro por participar en esta mesa de análisis y también a todos ustedes que nos ven desde casa.
Nosotros volvemos en la semana que viene con muchos más asuntos sobre la mesa. Que tenga muy buena noche.